Todos bienvenidos a una nueva clase. Vamos a hablar sobre cómo crear liberación a través de situaciones de escasez. Y lo que haremos más que nada, ya saben que este es un canal de astrología esotérica, vamos a hablar un poquito de cómo acceder a un planeta como Urano, que es la liberación, a través de un planeta como Saturno, que es la sensación de restricción, de contracción o de escasez. Así que bienvenidos a todos ustedes a esta clase. Mi nombre es Joana Jaramillo, soy creadora de Astronova y a través de este canal de YouTube, a través de este canal de Astronovas, comparto con ustedes una nueva manera de ver la astrología, una astrología que nos permita reconocer cuáles son nuestras herramientas internas de poder para ir transformando nuestra vida y también para ir liberándonos de ciertos aspectos que sentimos tensionantes, dolorosos o de alguna forma restrictivos. Bienvenidos entonces, es un gusto estar de nuevo aquí y creo que para todos es realmente familiar o conocida la sensación de restricción o de dolor o de escasez. Y es que cuando nosotros tenemos una experiencia automática de Saturno en nuestra psicología, la sensación que vamos a percibir es de restricción en el exterior. Esto significa que por más de que anhelamos o deseamos algo afuera, sentimos que hay un bucle de repetición que nos habla de una sensación de lo contrario, ¿no? De escasez, de limitación, de dolor, de mucho miedo, de incertidumbre, de inseguridad, que va recreándose. Entonces, de alguna forma, nuestro trabajo saturnino, inconsciente o automático, es aquí, es, digamos, esta área que me encantaría que fuera diferente, que fuera amplia, que fuera expansiva, pero que continuamente se me está mostrando de una manera muy dolorosa. Y adicional, lo que sucede es que por más de que buscamos ese anhelo o ese sueño hacia afuera, más se nos es negado. Cuando se nos niega más esa experiencia exterior, para nosotros es muy práctico aquí crear un patrón o una ley subconsciente desde donde vamos a soportar el resto de la construcción de la realidad y parte de esa creencia o de esa ley que tiende a cumplirse sí o sí es aquella ley que está basada en la repetición de ese bucle. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un anhelo muy grande de ser reconocida por mi talento o por mi trabajo, voy a ver que continuamente en mi trabajo se menosprecia lo que yo creo o que no logro exponer o mostrar lo que me gustaría mostrar si me sintiera lo suficientemente poderosa o libre. Y esto argumenta cada día más la creencia de yo no tengo talento, o yo no voy a triunfar, o yo no me esfuerzo porque sé que nadie va a admirar mi trabajo. Entonces, vamos a trabajar sobre estas áreas. Cuando empezamos a sentir mucho la restricción, cuando sentimos mucho, además, la urgencia de liberación, cuando tanto Saturno como Urano están muy activos en el cielo o activos en nuestra carta, un poco lo que se nos va a exigir es aprender a liberarnos de manera consciente, porque no es cierto que liberarnos sea alcanzar siempre lo que queramos, cuando queramos y donde queramos, hacer siempre lo que nos guste o hacer siempre lo que se nos antoje. La libertad tiene mucho más que ver con poder crear nuestro propio mundo a nuestros propios términos, crear leyes conscientes y empezar a notar cómo vamos expandiéndonos en ciertas áreas donde antes sentíamos que de pronto estábamos aprendiendo, que fallábamos, pero vamos viendo cómo se sostiene ese crecimiento. Entonces, para entender esta clase, les traigo además una herramienta maravillosa que es el tarot simbólico para que se queden viendo un poquito más y puedan aprender estos dos arquetipos y sobre todo para que puedan guiar a otras personas en la astrología y también ubicar en su propia carta natal estos dos aspectos, cómo se están peleando, ¿no? Y cómo que están generando estos dos planetas en la carta y que en un tránsito donde se activen estas dos fuerzas podamos entonces aprender a reconciliarlos, a trabajar en conjunto con estas dos herramientas que parecen ser muy ajenas, ¿cierto? Restricción versus libertad o escasez versus amplitud, pero que en realidad nos va a dar unos muy buenos resultados si entendemos cómo funcionan estas herramientas dentro de nosotros y cambiamos esa mirada. Bueno, para entender un poco este simbolismo, tenemos que hablar un poco de la organización planetaria. Recuerden que la astrología
tropical, como la vemos nosotros cotidianamente, digamos la que es más popular en Occidente, tiene como referencia un centro que es la Tierra. Esta Tierra está observando todo a su alrededor. Y al parecer, como nosotros estamos en ese eje centrado de observación, vamos aparentemente a ver que todos los planetas giran a nuestro alrededor. Estos planetas son los planetas del sistema solar. Y dentro de esa distribución planetaria vamos a tener un orden. Y este orden va a ir de lo más sutil hasta lo más denso. Entonces vamos a tener al Sol como la experiencia más sutil, luego va a venir Mercurio, que es nuestro aspecto, nuestros estados de conciencia, incluso también en una carta natal muestra el intelecto o la razón. Va a venir Venus, que son nuestros estados imaginativos o donde nosotros focalizamos gráficamente o en imágenes nuestra atención. Posteriormente va a venir la Tierra, pero la Tierra no se cuenta como un planeta en astrología, sino que se va a contar la Luna, que en realidad es un satélite, pero que es uno de los planetas más importantes que representan nuestra emocionalidad y representan nuestras creencias infantiles, desde donde está sostenida el resto de nuestra percepción a través de esas creencias que se arraigan en las primeras edades. Va a venir luego Marte, el planeta de la acción, va a venir Júpiter, el más grande de todos los planetas del sistema solar, el gran benefactor, y por último Saturno, el planeta de los anillos. En la antigüedad, desde el lenguaje de la astrología, los únicos planetas que eran válidos eran los 7 planetas que iban desde el Sol hasta Saturno, contando a la Luna y sacando a la Tierra. Entonces tenemos Sol, Mercurio, Venus, Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Son 7 los planetas. Pero con la aparición del telescopio, más o menos en los años 1700 o en el siglo XVIII, por cada siglo vamos a descubrir otros planetas en el sistema solar. Entonces, en el siglo XVIII vamos a descubrir, se descubre Urano. En el siglo XIX se va a descubrir a Neptuno y en el siglo XX se va a descubrir a Plutón. Y curiosamente, en la medida en que se van descubriendo estos nuevos planetas, van sucediendo además aspectos muy importantes dentro del colectivo de la humanidad respecto a símbolos, como si nos estuviéramos abriendo como humanidad a unas nuevas energías. Sin embargo, la astrología más típica y tradicional solamente va a contar 7 planetas. Entonces, dentro de esta distribución del sistema solar, que es lo que nosotros estamos percibiendo desde la Tierra y que desde la astrología esotérica está representando aspectos de nuestra conciencia íntima, vamos a tener 2 clasificaciones. La primera clasificación va a tener que ver con los planetas personales que van del Sol hasta Saturno. Y posteriormente, después de eso, vamos a tener a los planetas transpersonales, a los cuales también se les llaman transaturninos porque superan la barrera de Saturno, que van de Urano hasta Plutón. Urano, Neptuno y Plutón. Son 3 los transpersonales. Eh, Piensen un poco en este planeta Saturno con sus anillos, ¿no? Como que siempre está creando un límite de separación, pero además simbólicamente va a representar el gran umbral que tenemos nosotros como personalidad encarnada o materializada versus el aspecto espiritual de Urano, Neptuno y Plutón, que esto va a tener que ver, ¿no?, ya con experiencias espirituales. Y aquí surge lo primero que debemos entender de estos 2 planetas. Van a tener valores completamente diferentes. Mientras que Saturno está apostando por la encarnación, por la concreción de la conciencia, mientras que Saturno está creando estructura y está creando una base de experiencia vital encarnada, va a apostarle a algo muy importante, que el valor más importante de los personales va a ser la vida misma. Dentro de esa vida, para Saturno va a ser muy relevante mantener el control, mantener lo conocido, la estructura, aquello que nos han enseñado que no se mueve, que no se transmuta fácilmente. Y es por esta razón que dentro de lo humano, para nosotros hay un gran porcentaje, una gran porción de nuestra vida que depende de esa sensación de estructura, de estabilidad, y por la cual muchos de nosotros vamos a trabajar durante toda nuestra vida creando esa sensación de estabilidad, ya sea la pensión, la carrera que me va a dar dinero a lo largo de la vida, ¿cierto? La inversión que me va a sostener un apartamento, una casa. Es decir, para nosotros como seres humanos, eso va a ser muy relevante, incluso sistemas
como la familia. Entonces pues yo ya salgo de mi hogar natal y creo un hogar y entonces tengo a mi pareja y tengo a mis hijos y esto me da a mí una sensación de pertenecer, un sistema configurado que me dice yo tengo una familia, tengo tantos hijos, hago parte de un clan, hago parte de un equipo que me ayuda a sentir segura, que me ayuda a sentir la sensación de estructura. Entonces, Saturno va creando todas estas estructuras y vamos a hablar de una estructura más importante en la psicología humana, pero me ayuda a crear una estructura que me da una sensación de confianza y de seguridad. Y para nosotros, en el desarrollo humano, la seguridad es importantísima y vital. Desde las primeras edades necesitamos contar con aspectos seguros para sentir que nosotros podemos crecer y evolucionar. Pero el valor de Urano es completamente diferente. A Urano no le importa la vida tanto como a Saturno por una simple razón, y es que dentro de los transpersonales, tanto Urano, Neptuno como Plutón, que están representando las fuerzas de lo espiritual, reconocen que nuestra vida no inicia con el nacimiento y no termina con la muerte de la personalidad, sino que nosotros somos una conciencia eterna. Y al ser una conciencia eterna, la muerte no es ningún impedimento para la evolución, así que la vida no tiene el mismo valor que para Saturno. Para Saturno, la sensación de nacer y morir es súper realista. Estamos hablando de la realidad, ¿no? Y es lo que nos han dicho, ¿no? Que lo real es nacer y morir, que lo único seguro que vamos a tener en la vida es la posibilidad de morir. Pero para Urano esto no es tan cierto, porque desde una perspectiva más amplia, donde tú no eres solamente tu personalidad, tu cuerpo físico, tu energía, tu emoción y tu mente, o los títulos que has tenido, o las parejas que has tenido, o los logros o no logros que has alcanzado, cuando además mm, eh, Urano te trasciende, ¿cierto? Y dice, hay mucho más por explorar y vienes de un pasado mucho más amplio, pues ahí estos valores van a cambiar. Entonces, vamos a tener dos fuerzas en nosotros. Una fuerza que va a tender a la conservación. Yo voy a buscar esa seguridad, voy a buscar esa estructura. A mí me ayuda a sentirme muy segura mi pareja, a mí me ayuda a sentirme muy segura mi trabajo, mi profesión, decir que soy abogada o decir que soy astróloga. Eh, para mí me hace sentir súper segura mis ahorros o sentirme muy segura esta inversión que estoy haciendo o sentirme segura, me siento segura porque tengo influencias o porque tengo un rol específico, soy la abuela, la madre, el padre, el tío, en fin, soy el terapeuta, soy el que ayuda, soy el que tiene la fuerza. Estas funciones que generan estructura, vamos a tener una parte de nosotros que va a decir, uff, me siento súper calmada y súper tranquila, pero también vamos a tener una gran parte que dice, ¿y qué más hay allá de esto? Cuando sobre todo hemos alcanzado todos los pasos, ¿cierto? Y nos hemos graduado y hemos tenido una solidez económica y hemos tenido un buen trabajo con nuestra carrera y hemos tenido relaciones satisfactorias o hemos comprado la casa, el carro, hemos viajado, llega un momento en que dice, bueno, y más allá de esto, ¿qué hay? Porque siento que no alcanzo la sensación de satisfacción o de plenitud. Y ahí es donde entra Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Sobre todo Urano como esa ventana a lo espiritual. Hay más. Urano entonces es esta mente revolucionada espiritual que te dice, hay muchísimo más que la estructura de seguridad, muchísimo más que la estructura de vida, de encarnación. Y yo te quiero mostrar esa otra ventana de la cual estás tan antojado, pero que no sabes cómo llegar. Y aquí el punto entonces es cómo trabajamos con una fuerza tan extraña que tiene otros valores distintos fuera de lo humano, como es Urano. Cuando nosotros tenemos aspectos o tránsitos muy activados de Urano, qué rayos hacemos? Porque al final no sabemos cómo conectar con esta energía, incluso en personalidades que son muy uranianas o que tienen una expresión muy fuerte de signos zodiacales como Acuario, donde Urano está regente, o Escorpio, donde Urano se exalta. La sensación es de siempre estar como en contravía de lo tradicional y tener una mente que se abre a aspectos muchísimo más lejanos, que no tienen tanta asociación con nuestro espíritu, perdón, con nuestra estructura saturnina. Y esto a veces es chocante, ¿no? Es como que Urano siempre plantea un poco lo extraño, lo raro, lo diferente, lo rebelde,
pero en realidad más allá de ser rebelde por ser rebelde, es un poco la energía que nos está hablando de que hay más que lo concreto y lo que nos vendieron como realidad. Porque lo que es cierto es que esta realidad que está representando Saturno, esta sensación de escasez, esta sensación de contracción, esto de no tener, esto del dolor o de esto es lo que soy, esto es lo que hay, o de sentir que vemos hacia afuera y no tenemos otras posibilidades porque está la vida que me tocó, es falso en la medida en que nosotros generamos una sobreidentificación con esta parte y olvidamos que siempre hemos sido un espíritu en un proceso, digamos, humano de expresión de vida. Y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, Saturno va a representar la estructura fundamental. Y esta estructura en psicología tiene un nombre y es el ego. Este ego está representando nuestro sistema de defensa. El ego no es bueno ni malo, así como Saturno no es bueno ni malo, cumple una función específica dentro de nuestra psicología. El ego entonces va a ser una estructura internamente creada que nos va a ayudar a defendernos. Ahora, yo puedo crear un ego pequeñito, o sea, un ego, es decir, más que pequeñito, un ego suficiente, un ego que genera unas características apropiadas, genera un aspecto de limitación, ¿sabes? Como que me ayuda a encarnar, me ayuda a enraizarme, me ayuda a mantenerme aquí presente en la vida, porque sin ego básicamente no podríamos existir, no seríamos nada útiles en esta vida humana. O sea, no tendríamos uso del tiempo, no podríamos producir ni materializar absolutamente nada. Entonces el ego, yo puedo tener un ego suficiente que me ayude a ser útil en la vida y que me ayude a concretar, ¿cierto? Pero este ego es muy necesario que tenga un tamaño particular, que tenga un tamaño suficiente para que yo pueda también ver otras partes de mí, para que yo pueda ver mis deseos, para que pueda ver mis sueños, mis realizaciones, para que pueda ver el futuro, para que pueda ver mis aspiraciones eh, y que al final me ayude a concretar, más no me sobreidentifique con aquello que estoy concretando. Esto me da entonces una capacidad muy grande de continuamente sentirme flexible ante la vida y ante los diferentes momentos que pueden surgir, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que como nosotros tenemos tanto miedo, y esto depende de en qué tipo de entornos hemos crecido, si no hemos crecido en un ambiente seguro, que nos haya dado una estructura amable y suficiente, lo que vamos a hacer nosotros es compensar esa ausencia de seguridad con un ego fortificado que se va a convertir prácticamente en una torre que nos encierra y nos hace perder de vista el resto de aspectos de lo que somos. Y cuando perdemos de vista todos esos aspectos, nos empezamos a sobreidentificar con aquellas estructuras que nos defienden. Entonces ya no es estudiar porque te gusta estudiar, te encanta tu profesión, sino estudiar para demostrarle a los demás lo poderoso que puedes llegar a ser. Ya no se trata entonces de tener una relación de amor porque quieres compartir con alguien más y quieres además poder admirar la belleza o la luz de la compañía de otro ser humano, sino que mantienes una relación porque tienes miedo a sentirte abandonado o solo, ¿me entienden? Hay un aspecto de compensación. Eh, y ahí empezamos a tomar decisiones, no desde nuestro interior, no desde nuestros deseos o nuestra radiancia y nuestro ser interno, sino desde la compensación de la torre. Entonces hay muchas decisiones que creemos tomar, pero que nunca hemos tomado los tomamos desde los condicionamientos del temor y del miedo. Y para esto les quiero compartir una de las claves de tarot que suelo utilizar en mis clases. Es un tarot simbólico y este tarot nos muestra básicamente esto, ¿no? Aquí lo vemos amplio. Entonces estamos viendo que esta conciencia saturnina, ¿no? Esta es la clave de Capricornio y Saturno rige a Capricornio. Es una de las claves que más tememos y no es por temer, porque el tarot en realidad está hablando de aspectos de nosotros mismos. Es realmente la sensación que vamos a tener de escasez o cuando yo tengo un anhelo y cuando yo tengo un deseo y no importa yo qué haga, no me funciona y no sale bien, yo me siento así, ¿cierto? Con una cadena en el cuello totalmente limitada a una estructura.
que se repite y esta es la sensación como de bucle o vean este anillo que representa un poco un círculo vicioso. Y adicional, estoy muerta del pánico, o sea, no voy a sentir placer o delicia, sino que me siento muy temerosa porque aparece como gran protagonista esto que es el diablo. Si se dan cuenta, tiene una mano que se extiende diciéndonos, ¿no? Como de ahí no pasas. Esta es la sensación que tenemos de restricción cuando tenemos un problema o cuando tenemos una dificultad y decimos aquí, de aquí no vas a pasar, esto es lo que hay, ¿no? Y este ser parece denso, nos hace sentir como pesados. Y es un poco la sensación que tenemos cuando tenemos un Saturno muy exacerbado en una carta natal, ¿no? Como me pesa la vida. Siento que estoy cargando pesos enormes, me duele la espalda, me siento contracturada, me siento en una fuertísima tensión. Siento que tengo más responsabilidades que energía para poder suplir con todas las responsabilidades. La sensación de densidad frente a la escasez o la contracción, estas sensaciones de no me da la vida, ¿no? Y en vez de que la vida pueda ser un disfrute o una oportunidad para yo crear algo maravilloso, se convierte en un cargar pesos. Eh, la vida es demasiado seria, es demasiado grave. Claro que sí, es demasiado grave porque está representando esta figura que cuando se expone ahí, pues tú no vas a decir, esto no pasa nada, o sea, es una figurita más, un animalito más, pues, tengo miedo. Esta es la representación del miedo que tenemos cuando surge un problema. Y es una representación simbólica, es una representación arquetípica. Eh, no es que va a aparecer este diablo, pero le damos además un poder a esos problemas externos, ya sea como una crisis económica o digamos como una crisis de salud, ¿no? O sentirnos perdidos. Y es un poco esa sensación, hay un fondo oscuro y negro que nosotros no podemos notar que está pasando. Cuando nuestro ego está creado desde la defensa, además, si el ego es una torre que nos encierra y nos atrapa, ¿por qué crearías una torre si no es porque tienes miedo a que algo malo pase, ¿no? A que haya hostilidad en el mundo exterior? Y eso es un poco lo que plantea el diablo. Hay hostilidad, tienes que protegerte y no hay nada que puedas hacer para liberarte. Estás esclavo. Y la parte aquí que tenemos que cuestionarnos es que Saturno en realidad es una energía que genera concentración. Cuando nuestra concentración es inconsciente, genera este tipo de experiencias. Miramos hacia afuera. Lo que sea que para ti sea una constricción, restricción o escasez en este momento. Miras hacia afuera, sientes el dolor, sientes el temor, sientes el miedo, ¿cierto? Y argumentas cada día más que es por algo externo. Al final el diablo es una criatura externa a la cual le adjudicamos esa responsabilidad, ¿no? Fue diabólico, es algo, y somos muy diabólicos en muchas cosas, es la política, es el presidente actual, es el sistema, es la economía, son mis padres, es mi jefe, son los compañeros de trabajo, es mi vecina, eh, nadie quiere que surja, todos me tienen envidia, al final todos me quieren hacer daño. Ahí es donde están nuestros aspectos temerosos, nuestros miedos. Y vemos, ¿no? Ese arquetipo de este ser denso, peludo, horrible, que no existe de hecho, porque no hay ningún animal así, aunque tiene como partecitas de diferentes animales, y lo ponemos en un protagonismo que nos hace sentir que esta es la realidad. No hay nada más saturnino que decir, esto es lo que hay, esta es la realidad. O yo no puedo hacer lo que yo quiero porque tengo una responsabilidad. O yo no puedo ser libre porque mira todo lo que me exige la vida. O mira todos los problemas que tengo encima, ¿no? Entonces este es uno de los aspectos. Y de ahí viene la construcción de un ego pesado, duro, fuerte, doloroso. Porque hay temor, porque hay miedo. Pero vamos a ver que es muy diferente la energía de una clave como la de Urano, ¿cierto? Y la de Urano va a tener otra cara. Primero es supremamente luminosa y aquí es donde está el problema de estas dos energías. Saturno te dice, mira la realidad, mira la estructura, mira lo que has creado, es lo que hay, de aquí no vas a pasar, ¿no? Nunca vas a encontrar a alguien que te ame, todos los hombres son de lo peor, todas las mujeres son igual de traicionadoras, mentirosas, bueno, lo que sea que queramos, digamos, ponerle de adjetivo a la realidad.
salir adelante es muy difícil, en estos tiempos de crisis económica, obvio no puedo hacer lo que a mí me gusta, siendo mujer es muy difícil como vivir de lo que te gusta. Cualquier cosa que para nosotros sea esa sensación de restricción, pues claro, se plantea y se materializa. Y cuando nosotros lo vemos materializado, nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo me estás diciendo que no es cierto? Si mira, o sea, es Juan, Pedro, Felipe, Damián, Susano, lo que sea, ¿cierto? Todos ellos están cumpliendo esta ley. O mira, intenté lanzar mi proyecto y salió mal, ¿ves? Porque acá hay una ley. Entonces vamos viendo que se van repitiendo estas sensaciones de restricción y el ego va creciendo, se va fortificando y va compensando en su inseguridad. Entonces aquí donde yo siento más inseguro, tomo más ladrillos y creo un peso más grande y evito entrar en contacto con otro aspecto, otra realidad de mí, porque estoy obsesionado, concentrado en el problema, ¿no? Y esa concentración genera más de lo mismo. Entonces, Saturno es una energía que inconsciente, porque no hemos hablado del Saturno elevado, Saturno inconscientemente dice, mira el problema, mira la realidad, mira lo que hay. Incluso podemos ser saturninos con la astrología. Entonces tenemos un evento importante en el cielo y lo primero que se nos llega a la mente es, esto va a ser horrible. O sea, esto nos va a acabar la vida. O sea, yo no voy a poder con un aspecto de estos. O está pasando este planeta y entonces mi vida va a ser un caos. Es como que siempre tendemos a esta parte además muy negativa saturnina de la realidad, y esto no tiene nada que ver con ser o no saturnino, todos en la psicología tenemos a Saturno, quien no ha tenido un problema, ¿no? Quien no ha tenido ese pesimismo, y es esa concentración inconsciente de volver a la misma sensación de esclavitud. Y Urano está en otra página, hay una gran claridad, ¿cierto? Esto se ve con el fondo tan absolutamente amarillo, hablando de que es un nuevo día, la luz del sol está radiando, lo cual significa lo opuesto a la ignorancia del Saturno inconsciente, ese miedo, ese temor donde yo no veo otra opción que mis problemas. Aquí lo que hago es ver la libertad, ¿no? Y este hombre está a punto de caerse en un risco y no tiene miedo, su pecho está abierto, su mirada está muy alta y es como si estuviera percibiendo una nueva realidad, tanto que le hace olvidar de la realidad inmediata que tiene, ¿cierto? Ahora, aquí lo que vemos es un enorme coraje y un enorme deseo de la conciencia por lanzarse a otra cosa, y es parte de lo que pasa con Urano, es una energía espiritual que te dice, olvídate de lo que conocías, olvídate de los límites autoimpuestos, olvídate de aquello que te enseñaron, es que hay tanto más, hay infinitamente tantas cosas más, que por qué te estás quedando solamente en esa partecita ínfima de ti, en eso que te hicieron recordar o eso que te han recalcitrado tantas veces que te lo creíste como absoluto y la vida es difícil, el amor es un sacrificio, yo no tengo talento, nadie me aprecia, todo el mundo me abandona, nadie me entiende, soy una incomprendida, lo que sea como esa ley que se escribe a fuego, ¿cierto?, sobre la piel. Y Urano nos dice, hay tantísimo más que yo necesito que veas. Pero para poder ver ese infinito, necesitas entender que la vida no se vive dentro de una torre. Entonces Urano plantea esta enorme sensación de liberación. Y el asunto aquí es con qué te estás identificando, con la estructura, que es algo artificial que tú creaste por temor, o con la conciencia, porque esta carta está representando la conciencia más elevada. Y el asunto que nos dice esta clave es que la conciencia siempre es libre. Nunca vamos a entrar en contacto con una conciencia que no sea libre. Es libre. El problema es que te estás identificando incorrectamente con un valor distinto al que es tuyo, porque como somos humanos y necesitamos esa estabilidad, creemos que nuestra estructura es nuestro ser, pero eso no es cierto. Nuestro ser es la conciencia y esta conciencia siempre ha sido libre de probar infinitas cosas. Entonces, aquí tiene mucho que ver con el simbolismo del que nos hablan antiguas tradiciones, como la alquimia, cuando nos dicen que el mercurio, como metal, como material alquímico, está representando a este Urano planetario, a este Urano astrológico, que significa la capacidad de ser supremamente volátil.
Es interesante ver al mercurio como físicamente, vamos a ver como una plata líquida que tiene un movimiento muy curioso y es el único metal que está en ambiente, en la temperatura ambiente de manera líquida. El resto de los metales tienden a tener una estructura sólida en una temperatura ambiente. Mercurio es así, es súper fluido, se mueve, es súper líquido, ¿no? Piensen que un líquido se adapta al contenedor que lo tenga. Y así es nuestra conciencia le encanta probar, es curiosa, es abierta, es fluida, pero en la medida en que nosotros vamos encarnando nuestra vida y nos vamos sobreidentificando con ciertas experiencias, sobre todo de pasado, pues vean que el mercurio simbólico, ¿no? En vez de ser fluido y es súper espontáneo, queda congelado en este aspecto como tan denso y tan oscuro de la realidad. Y ahí tú y yo olvidamos que éramos una conciencia libre. Ahora tenemos problemas, tenemos edades, tenemos enfermedades, tenemos dolores, tenemos deudas, tenemos condicionamientos, qué van a decir mis papás, qué va a pensar la gente. Llevo 15 años invirtiéndole a esto, ¿cómo voy a tomar una decisión de cambiar mi vida? Yo siempre me imaginé siendo un médico prestigioso y resulta que a mí siempre me ha gustado sanar, pero a través de la música. Y vamos viendo todo esto y vamos viendo la resistencia que va a tener este Mercurio que dice, ay, pero ya estoy tan sólida y estoy tan como tan confortable en esto conocido. Sí, me siento esclava, me siento restringida, pero creo que liberar esta conciencia de acá va a estar más difícil que simplemente aceptar que así va a ser siempre. Y ahí está el tema. La escasez o la contracción, la enfermedad, el dolor, la limitación es solamente un llamado de hacia dónde necesitamos recuperar una conciencia más amplia de quienes en verdad somos. Entonces, este Mercurio queda aquí pasmado y es un poco lo que está representando simbólicamente esta experiencia de algo súper fluido, súper abierto, en algo encastrado, doloroso. Y ahí es donde aparece la oportunidad saturnina y a la vez la oportunidad uraniana. ¿Cómo yo trabajo para liberarme? ¿Cómo yo accedo a la libertad espiritual de Urano? ¿A través de Urano? No, a través de Saturno. Pero no a través de este Saturno que es demasiado miedo, es demasiada tensión. Tú estás viviendo la sensación de que todo el tiempo te va a pasar algo muy grave, que te va a pasar algo muy malo y estás en alerta y estás poniendo murallas todo el tiempo. Por eso es que uno de los síntomas saturninos es la coraza, ¿no? Entonces, esta conciencia aprisionada que nos da esa sensación del diablo puede darnos primeramente lo inicial para liberarnos, que es, ¿dónde está la mentira? Esto es una quimera, este ser no existe y como no existe, pues no hay tal limitación. Y es súper interesante ver que si cuando nos identificamos con una conciencia fluídica, pues entendemos a perspectiva los problemas, pero cuando decimos yo soy el problema, yo soy mi circunstancia, tú pierdes la objetividad, hace que sea muy difícil liberarte de aquello que te aprisiona. Entonces, lo primero es sentir la prisión. Y es por eso que sentir el dolor es esencial como vehículo de conciencia, porque sentir el dolor es de advertir, notar dónde está mi mentira. Hay personas que utilizamos en cierta medida, vamos a ver personas que sí, utilizamos en ciertos momentos de nuestra vida técnicas para evitar entrar en contacto con el dolor. Entonces, nos entretenemos de más, vemos más televisión de la que deberíamos, comemos de más, jugamos de más, ¿cierto? Los videojuegos, las redes sociales, cualquier cosa que nos distraiga de la sensación de incomodidad, de restricción. Y el problema de ese adormecimiento es que si bien cumple una función, que es tratar de buscar una regulación a ese dolor, de manera súper inconsciente, el problema es que como no accedes a ese dolor, no puedes acceder a la liberación o al cambio y siempre vas a depender de algo externo que te calme, que te entretenga, que te diga no es tan grave, no pasa nada, así y así. Y ahí te quedas, digamos, en esa relación con el diablo, buscando alternativas para no sentir tan fuerte ese dolor. Entonces es súper urgente para un trabajo con la liberación uraniana
trabajar directamente con el dolor. Pero no con el dolor de esto va a ser para siempre, me va a tragar. No, buscando recursos que a ti te ayuden a sentir que no te va a tragar, que en realidad de eso no eres, ¿no? Y una vez ves tu dolor con compasión y con mucho amor y con mucha suavidad, es como si esto se descascarara, ¿no? Y se rompiera esta estructura y como que tu radiancia pudiera florecer. Y cuando florece, aparece algo muy diferente. Y esta es la clave que representa realmente dentro del tarot simbólico, este que trabajo, a Saturno. Esta clave sí es Saturno, la otra era Capricornio, ¿no? Una parte en cómo, no estoy hablando de nadie Capricornio, estoy hablando del símbolo, de cómo nosotros materializamos realidades inamovibles. Luego aparece este Saturno. Este Saturno es el verdadero punto medio o punto de unión entre Saturno y Urano, ya no como fuerzas antagónicas de oposición, sino como fuerzas complementarias que se unen para el trabajo, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que entiendo que la verdadera estructura que me va a sostener no está fuera de mí, en una torre, en un ego, en un título, en un dinero, en una pensión, en una relación de pareja, porque todo eso se cae por su propio peso, no funciona, no dura, sino que estaba siempre dentro de mí. Y aquí está el tema, cuando trabajamos con Saturno y Saturno nos indica una restricción constante, como un círculo vicioso hacia afuera, la respuesta no está fuera. Y por favor, deja de buscarla afuera, no la vas a encontrar afuera, está dentro. Y como está dentro, dejas de necesitar hacia afuera, dejas de depender y esa es tu verdadera libertad. Eso es Urano, la liberación de tu conciencia, volver a ese Mercurio que es fluido, no ese Mercurio que está atascado en una densidad de realidad. Pero ¿cómo llegas a esa libertad? Libertad no es hacer lo que tú quieres, cuando quieres y cómo quieres. Libertad es dejar de tener tantos condicionamientos que te frenan en lo que tú deseas. Y cada uno de nosotros tenemos el derecho de vivir la vida como a cada cual nos gustaría vivirla, pero tenemos un montón de problemas y excusas tejidas a nuestro alrededor que nos hacen sentir imposibilitados. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder del Saturno? Muchos. El primer poder es el poder del autosostén. Eres libre porque te estás sosteniendo internamente, no externamente. Segundo, hay liberación porque ya no estás acudiendo a otras estructuras para aliviar el dolor. Atendiendo el dolor, llegas a esto, a la capacidad de danzar en el mundo. Tercero, hay una enorme capacidad de materialización y manifestación. Saturno es un gran arquetipo de materialización. Construyes tu mundo a tu alrededor, construyes tu mundo, ¿cierto? Periférico, a tu tamaño, a tu manera, y te sientes muy bien construyendo ese mundo que a ti te parece ideal. ¿Cuál mundo construir? El que sueñes, el que tú desees, con una libertad interna. Ahora, si tu mundo, el que tú sueñas, depende de otro, probablemente aún no has entendido ese Saturno. Si depende de que el otro diga que sí, si depende de que el otro pues construya el mundo contigo, si depende de que te den la plata, si depende de que te den la inversión, si depende de que te reconozcan afuera, todavía no has hecho el trabajo del Saturno. El Saturno es decir, siempre he tenido los recursos dentro de mí. He esperado años a que mi papá me vea, me aprecie y no me daba cuenta que la última que se apreciaba a sí misma era yo y que cuando me empecé a apreciar tenía todo ese amor paternal que necesitaba o que quería de afuera aquí dentro de mí. Me he pasado años demostrando que soy suficiente a través de títulos o a través de estudios o a través de, de trabajos supremamente rudos para mostrar que sí, que soy suficiente, que sí tengo valor. Y he estado esperando que mi jefe lo note, he estado esperando que mi esposa lo note, que mi esposo esté orgulloso de mí. Y al final me doy cuenta que yo, dentro de mí, tengo una relación de insatisfacción conmigo misma. Cuando yo reconozco esa relación, toda mi vida cambió y puedo crear un mundo en el que me siento satisfecho de ser quien soy y dejo de los estados de compensación. Esos estados de compensación son los que más tensión, adrenalina, temor, ansiedad, depresión, enfermedades sistémicas, enfermedades autoinmunes,
enfermedades de todo tipo generan en nuestra psicología porque tú estás tratando de ser algo a través de una herida, no estás siendo a través de tu luz. Y es todo ese chip que tenemos que transformar. Entonces, Saturno no es todo lo que la astrología típica nos ha enseñado, ¿no? Dilatación, escasez, demora, dolor. No, con un Saturno ahí usted jamás va a poder, ¿no? Entonces tienes un Saturno en casa 9, no viaje. Tienes un Saturno en la casa 7, nunca va a tener pareja. Estas relaciones tan absolutamente radicales y mentirosas con el Saturno te están mostrando una cara negativa y falsa del Saturno, pero además una muy cómoda, porque te quedas en una función de, esto no va a cambiar, esto siempre va a ser así. Entonces, ¿para qué lo intento? ¿Para qué me esfuerzo? Siempre sé que voy a fracasar. Y como no nos gusta fracasar, es una sensación horrible, entonces ni lo intentamos. No, Saturno no es eso. Saturno es así cuando tenemos tanto temor. Entonces, lo primero es crear una seguridad interior. Vas a ver que este personaje está sostenido por su corazón, está flotando. No hay nada que lo sostenga externamente, es un poder autosostenedor. Lo primero que se necesita para trabajar y crear liberación a través de sensaciones de escasez o situaciones de escasez es encontrar tu centro y tu seguridad interior y luego empezar a navegar todos esos potenciales internos. ¿Qué fue lo que no obtuve afuera? La conexión emocional. ¿Cómo la obtengo dentro? Vas a sentir que con el Saturno eres un inepto, ¿no? Como que yo no sé hacer eso, ¿cierto? Entonces, tengo un Saturno en agua y digo, wow, siento un bloqueo emocional horrible, ¿no? Me cuesta horrores. Eh, tengo un Saturno en fuego y entonces mi expresión es supremamente básica y tengo mucho temor a ser notada. Entonces vamos a sentir con el Saturno como yo no soy capaz. Pues aprendes, ¿sabes? Te concentras. Y en esa concentración es que dices, wow, gracias a esa concentración aprendí de inteligencia emocional. Gracias a esta concentración aprendí a estar orgulloso de mí mismo. Gracias a esta concentración aprendí a manejar mis finanzas. Gracias a esta concentración aprendí a trabajar con mi cuerpo, a favor de mi cuerpo y no en contra de mi cuerpo. Gracias a este Saturno, ¿sabes? Aprendí a llegar al trasfondo de mi vida espiritual, porque el truco que nos da la victoria de manifestación es la concentración. Y tú no te concentrarías si en un inicio no hay escasez o restricción. Si te llegara muy fácilmente, no serías maestro de ese aspecto. Y eso es todo lo que nos lleva al Saturno. Cuando logres eso, eres libre, llegas a Urano. Y esa es la manera de alcanzar los transpersonales. Ahora, cuando nos plantean que llegar a lo espiritual es simplemente irnos de la vida, prácticamente casi morir para alcanzar aspectos espirituales, te están vendiendo una parte coja de la historia. La idea es reconocernos espíritus encarnados aquí en la vida y teniendo la capacidad del disfrute de la vida. Entonces, todos los trabajos con los transpersonales se hacen a través de este Saturno y por eso es tan importante que aprendas a crear liberación a través de esas situaciones de escasez, de dolor, de contracción y de miedo. Todo esto lo aprendemos mucho más a fondo con nuestros cursos de astrología. Pareciera que los cursos de astrología están diseñados solo para astrólogos y no es cierto. En realidad son cursos para entender nuestra conciencia y son cursos que todos pueden hacer. Si a ti te gusta el lenguaje astrológico, si te gusta el lenguaje del tarot simbólico, si te gusta la mitología, si te gusta la historia, si te gustan todos estos lenguajes muy simbólicos, tú puedes acceder a un curso de estos para conocerte a ti misma y te va a dar a ti una expansión de un lenguaje porque verdaderamente esto no nos lo han enseñado. Y como no lo han enseñado, pues no podemos usar nuestras mejores herramientas porque no tenemos ni idea que las tenemos ni cómo usarlas. Entonces, todo esto lo vamos a ver en los cursos de astrología. Si estás empezando, puedes empezar por Astrología 1.0, que es un curso que está pregrabado y puedes acceder en cualquier momento en www.astronovas.com. Encuentras la primera clase gratis y es un primer curso para alguien que no sabe nada de astrología, acercarse, ¿cierto? A un nivel muy básico a su carta natal y ver el maravilloso mundo de la astrología. Ahora, si te gusta trabajar mucho con estos símbolos, como lo hemos hecho hoy, con el tarot y conocerte a ti mismo, el curso de astrología y tarot nivel 1 es para ti.
Entonces pueden estar atentos en nuestras redes sociales, a través de nuestro boletín también, donde se pueden suscribir en la página web de las nuevas fechas que estamos lanzando todo el tiempo este primer nivel para que participes y utilices estos lenguajes maravillosos para entrar en contacto contigo mismo. De ahí en adelante puedes especializarte cada vez más. Vamos a tener un segundo nivel que es la astrología kármica, donde entramos a profundidad en Saturno, en el ego, en el trauma, en la herida, en la sombra, para hacer procesos, acompañar procesos de sanación, terapéuticos y también para que tú misma y tú mismo puedas verte mucho más ampliamente y puedas también reconocer esas callejuelas que todavía están sin ser notadas. Eh, y bueno, vamos a tener también acceso al curso de astrología profesional para si para ti es este lenguaje y te sientes llamado y quieres empezar a explorarlo de manera profesional también. Entonces, bueno, esta es la clase del día de hoy. Espero que les haya servido. Siempre que Urano y Saturno están activos, un poco la dicotomía siempre es de esta y muy similar. Si tú quieres ver dónde está tu Saturno en tu carta natal, quieres detectar cómo funciona esta sensación de restricción y cómo puedes aprovecharlo a tu favor y utilizar tus talentos y tus recursos ya más puntualmente, como un trabajo muy personal, te recomiendo la terapia astrológica. Son 6 sesiones donde vamos paso a paso en tu propia carta, pero la trabajamos a profundidad. Y ahí vas a poder entender toda la matriz que compone estas memorias psicológicas y tu complejidad humana para que no te sobreidentifiques solamente con un signo zodiacal, sino con toda tu complejidad. Toda la información la encuentran en www.astronovas.com. También me pueden encontrar en Instagram a través de @astro-novas, a través de Facebook como Astronovas. Suscríbanse a este canal de Astronovas por YouTube para que sean los primeros en enterarse de las nuevas clases. Cada semana estoy hablando de un tema diferente y vamos a seguir expandiendo este canal de astrología esotérica. Cuéntenme en los comentarios qué les parece esta visión, cómo les ha ayudado a ustedes este tipo de visión astrológica y en dónde sienten que la escasez les ha ayudado a liberarse cada día más y cómo pueden aprovechar toda esta información para su propia vida. Nos vemos en la próxima. Les deseo un feliz día. Nos vemos luego.